Hola a todos, mi nombre es Katherine y hoy estamos junto a mi hija Naomi, Naomi en un nuevo programa que se llama resplandeciendo. Resplandeciendo. Aquí estamos nuevamente. En estos días estuvimos celebrando Semana Santa, donde todos sabemos que se celebró y se recordó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, donde Él fue crucificado y después resucitó hace más de 2000 años atrás. Pero la historia de hoy, Naomi, que vamos a hablar es de un personaje muy importante que tiene como un papel secundario en todo lo que sucedió con Jesús. Su nombre es Pedro. Pedro. Pedro, ¿quién era? Uno de los discípulos de Jesús. Era uno de los discípulos de Jesús, uno de los 12 discípulos de Jesús. Pedro, yo pienso que era latino, porque era un hombre que era como muy sanguíneo. Era muy sanguíneo, donde era muy reactivo también a las situaciones, ¿me entiendes? Entonces también era impaciente, como muchos de nosotros. Así que nosotros nos podemos relacionar bastante con Pedro. Vamos a comenzar la historia desde el principio. Resulta que Pedro estaba junto, a todos los discípulos con Jesús en la última cena. Aquí vamos a poder ver a Jesús reunido con sus discípulos en la última cena. Entonces Jesús estaba en ese momento despidiéndose de sus discípulos, pero los discípulos no sabían que Jesús estaba despidiéndose de ellos. Entonces Jesús les dijo, les dio varias recomendaciones y todo, pero anunció dos cosas muy tristes que iban a suceder. Aparte de que Él iba a morir, Él les dijo, antes de que pase esto, uno de ustedes, de mis 12 discípulos, de los que han estado conmigo estos 3 años en este ministerio, uno de ustedes me va a traicionar. Y uno de ustedes me va a negar. No una ni dos, sino 3 veces. 3 veces. Entonces Él mandó a Judas. Le dijo, Judas, vete a hacer lo que tienes que hacer. Que era Judas el que lo iba a traicionar. Entonces cuando Él dijo que uno de ellos lo iba a negar, Pedro... Yo imagino que Pedro era el que estaba sentado al lado de Jesús, porque siempre le gustaba estar cerquita de Jesús. Y entonces viene y le dice, Señor, ¿cómo se te ocurre? Si tú mueres, hasta la muerte voy contigo, le dice. Y Jesús le dice, ay, Pedrito, le dice, gracias, pero ¿sabes qué? Antes de que cante el gallo, o sea, antes de que amanezca, ya me habrás negado 3 veces. Entonces después viene Jesús, se va al jardín de Getsemaní, y ahí llegó Judas con todas las personas que venían a arrestar a Jesús. Jesús podría haberse escapado y todo, pero Él se entregó voluntariamente. Después que Judas, a través de darle un beso en la mejilla, lo identificó a los otros de que Él era Jesús, y Jesús iba a ir como un corderito, camino al matadero, a dar su vida por nosotros, porque era parte de su propósito. Pero Pedro no estaba dispuesto a entregar a Jesús. Entonces Pedro agarró una espada y vino y ¡pah!, le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Entonces Jesús dijo, no, pues yo voy a dar la vida, yo voy a ir, no quiero que Pedro pague ninguna consecuencia ahora. Él tomó la oreja y se la puso de vuelta. ¿Qué es un sumo sacerdote? Sumo sacerdote era como el juez, el judge, como el main judge, como el juez principal de ese tiempo. Oh. Entonces iba Jesús, se fue, y todos los discípulos se llenaron como de miedo y se fueron, pero Pedro no se quiso ir totalmente y empezó a seguir a Jesús a una distancia. Y entonces estaba Pedro a unos metros de distancia de Jesús, viendo como a Jesús empezaron a maltratarlo, realmente a torturarlo. La Biblia dice que fue tanto el maltrato que recibió Jesús que su cara estaba desfigurada totalmente, porque lo golpearon con palos, con golpes de puño, con látigos, de todo. O sea, el diablo tomó esa oportunidad para ensañarse literalmente con Jesús. Entonces, Pedro, al ver todo eso, se empezó a llenar de miedo. Y fue porque estaba alejado de Jesús. Y eso es lo que yo quería hablar, Naomi. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, empezamos a tener sentimientos
que no tendríamos, estuviéramos cerquita de Dios. Por ejemplo, cuando vienen las pruebas, estamos cerquita de Dios, no nos sentimos solos, nos sentimos acompañados. Entonces nos sentimos como con la fuerza de enfrentar cualquier cosa que esté sucediendo. Pero si estamos solos acá y pasa lo mismo, nos da miedo y reaccionamos mal. Y eso fue lo que le pasó a Pedro. Entonces había una fogata, porque esto fue de noche. Entonces había una fogata y una mujer vino. Le dijo, hey tú. Le dijo, ¿tú eres uno de los seguidores de Jesús o no? Y Pedro le dijo, no. ¿Cierto? No, señora, yo no soy. No, señora, tengo que hablar más fuerte. Señora, No, señora, yo no soy. no tengo idea quién es ese hombre, no sé. Oh, ya le dijo, pero quedó como con la sospecha. Entonces después vino otro y le dijo, hey, le dijo tú, yo a ti te reconozco, tú eras uno de los 12 que andaba con Jesús para todas partes. ¿Y qué dijo Pedro? Caballero, no soy. Usted está equivocado. Yo no tengo idea quién es. Y entonces al rato vino otro y le dijo, hey, le dijo, como tú andas vestido, como tú hablas, es como de las personas de Galilea. Estoy seguro que tú eres seguidor de Jesús también. ¿Y qué dijo Pedro? No, no lo soy, no lo conozco. Pero ya enojado, porque ya era la tercera vez. Le digo, te digo que no lo conozco. Salió así. Y en ese momento, ¿qué le fue? Cantó el gallo. Cantó el gallo. Kikiriki. Y Pedro recordó las palabras de Jesús, de que él antes de que cantara el gallo lo iba a negar, no una ni dos, sino 3 veces. 3 veces. Y esto te pasó todo, Jesús estaba cerca. Se presume que estaba a una distancia de unos 5 metros. Y entonces cuando cantó el gallo, imagínate, aquí está la imagen de Jesús. Jesús está siendo martirizado, ¿me entiendes? Pero él levanta su cabeza y mira a Pedro. Pero no lo mira como diciendo, te lo dije, no, sino que lo mira así como diciendo, it's okay, todo va a estar bien, ¿Los muestro? tranquilo. Le voy a hacerlo. Ok, Yo soy Jesús, ¿ok? ok. Así lo miró, así mismo, lo miró como con lástima, lo miró con misericordia. Y cuando Pedro hizo contacto visual con Jesús, Pedro se llenó de vergüenza. Dijo, ¿cómo pude ser capaz de negarlo? Y yo se dije, fue de ahí. Y yo dije que no iba a hacerlo. Exactamente. Y se fue de ahí y dice la Biblia que lloró amargamente. Literalmente dice eso. Bueno, todos sabemos lo que sucede después. Jesús fue llevado a la cruz. Jesús muere. Y Pedro... El número 3 importante. Exactamente. Fue negado 3 veces. Resucitó después de 3 días. De 3 días. No te adelantes. Por eso yo digo. No te adelantes. Digo. Calma. Calma. Lo freno. Y con eso lo dejo, hermano, para que Con piensen. eso, La anécdota de los números. Exactamente. Los números. Déjalo en suspenso. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, resulta que cuando Pedro niega a Jesús, y Jesús lo llevan a la cruz, Pedro se sintió que él ya no tenía la autoridad moral de seguir predicando. Porque decía, yo que estuve cerquísima de Jesús, que lo vi con mis propios ojos hacer milagros, sanar enfermos, resucitar muertos, multiplicar el pan, la comida, calmar una tempestad. Yo que vi a Jesús hacer todo eso, en el primer momento en que me encuentro solo para enfrentar una situación difícil, lo niego, cobardemente. Entonces Pedro, vamos a volver un poquito atrás en la historia. 3 años atrás, cuando Jesús escogió a Pedro. Que Pedro no le dijo, Señor, ¿yo puedo ser tu discípulo? No. Jesús fue a buscar a Pedro y lo escogió. Lo hizo de una manera, siendo un milagro. Resulta que Jesús, en ese tiempo la mayoría de la gente se ganaba el dinero pescando. Pedro era pescador en una caleta así como esta. Entonces llega Jesús a la caleta y le dice, hey muchachos,
¿tienen algún pescado que me regalen? Pedro le dice, I'm sorry, le dijo, perdón. Le dijo, hemos pescado toda la noche, pero no hemos encontrado ningún pescado, ni un pez. Están nuestras redes vacías. No tenemos ningún pez para regalarte. Entonces Jesús le dice, bueno, le digo, ¿y por qué no tiran la red de ese lado del bote? Y entonces Pedro me dice, ay, dijo, ya estuvimos toda la noche. Nosotros somos pescadores profesionales, tiene que haber pensado Pedro. Y no pescamos nada. Pero hagámosle caso a hagámosle caso, tiene que haber dicho Pedro. Pedro no conocía a Jesús en ese tiempo, no sabía quién era, pensó que era un tipo ahí que apareció de la nada. Y entonces vienen y tiran la red del lado que Jesús le dijo y de repente, ¡pum! ¡Pum! Empezaron a saltar todos los pescados arriba de la red y la red se llenó tanto que se rompía del peso de los peces. Y tuvieron que llamar a otros pescadores que les ayudaran a levantar la red. Y entonces Jesús ahí viene y le dice, ¿tú quieres mejor seguirme a mí y ser pescador de hombres? Quiere decir como de predicar. Ah, anécdota. Y entonces a Pedro dice, claro, yo voy a seguir a un hombre como este. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pasaron 3 años, Pedro vio como Jesús era un hombre que era realmente el Hijo de Dios, que hizo cosas maravillosas que nadie más hubiera podido hacer que no hubiera sido Jesús. Y bueno, después que Pedro lo niega y todo, estaba solo y dijo, ¿sabes qué? Yo no sirvo para lo que Jesús se equivocó conmigo. Yo no sirvo para predicar, no tengo el carácter que se necesita. Voy a volver a lo que yo sé hacer, a lo que realmente hago bien, que es pescar. Y volvió a pescar a la caleta. Pensó que todo lo que vio y lo que hizo, todo se fue a la basura, a lo mejor pensó que todo se perdió. Que todo iba a quedar quizás como un recuerdo, pero ya su vida iba a volver a la rutina de antes. Entonces ahí estaba pescando, cuando de repente llega un hombre en la orilla y le dice, ¡Ey! Le dijo, ¿tienen un pescado que me regalen? Y entonces él dijo, no, le dijo, de nuevo, pescamos toda la noche y nada, no capturamos ningún pez, nuestras redes están vacías. Entonces viene Jesús y les dijo, ¿y por qué no tiran la red del lado derecho? Y ellos tiraron la red del lado derecho y de nuevo se empezó a llenar de peces. Y entonces en ese momento Pedro dijo, esto yo ya lo viví, esto ya me pasó. Y ahí se dio cuenta que el hombre que le había hablado era Jesús y la Biblia cuenta que él se lanzó al agua y empezó a nadar y a correr a como podía, llegando donde Jesús. Y Jesús lo estaba esperando con desayuno. Tenía asando pan y pescado. Y entonces Pedro se pone ahí al lado de él, pero igual no hablaba nada. Pedro estaba calladito al lado de Jesús. Estaba contento de estar con él, pero todavía con vergüenza, porque imagínate, la última vez que había visto a Jesús antes de eso, es cuando estaba todo golpeado. ¿Y lo había? Crucificado. No lo había, negado 3 veces. Lo había negado. Esa fue la última vez que Pedro había mirado a los ojos a Jesús, fue cuando lo había negado 3 veces. Entonces a Pedro estaba contento de estar con Jesús, pero también no se atrevía. Claro, estaba incómodo porque estaba avergonzado. Entonces imagina, eso es lo que yo digo. Él estaba mirando a Jesús cuando estaba en el bote, cuando Jesús le dijo que tiraran la red del otro lado y todo, pero él no reconoció a Jesús. Yo creo que su mente, su corazón estaban apagados. No lo reconoció hasta que sucedió el milagro de que las redes se llenaron de peces. Entonces viene Jesús y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Pues sí, Señor, te amo. Exacto, eso le respondió Pedro. Ya siguieron comiendo un rato ahí, después viene Jesús y le dice, hey Pedro, ¿tú me amas? Pero Señor, si tú sabes que te amo. Exacto, pero no solo le decía eso, ¿qué le respondía Jesús cuando Pedro le decía, yo te amo? Apaciente mis corderos. Apacienta mis corderos, que significa, vuelve al ministerio que yo te encomendé, que esa es tu misión, predicar lo que tú viste. No, que no hables de otra cosa, sino que predica lo que viste, predica lo que sabes, predica lo que yo te enseñé. Y viene una tercera vez y le dice el Señor a Jesús, Jesús a Pedro, le dice, Pedro, ¿tú me amas?
Y como Pedro había respondido la tercera vez que lo negó, pero sí, Señor, sí. Tú sabes que yo te amo. ¿No saben, guys? Exacto. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y Jesús... no, pero Pedro negó a Jesús 3 veces. Y después Jesús le pregunta a Pedro 3 veces si lo ama. Y por eso te digo, es algo muy simbólico. Todo lo que sucedió. Primero que lo fue a buscar al mismo lugar donde lo había reclutado 3 años atrás. Segundo, que hizo el mismo milagro que había hecho 3 años atrás. Y tercero, 3 veces lo negó, 3 veces le preguntó que lo amaba, si lo amaba, y lo encomendó a la comisión que le había dado desde un principio. Entonces, después de eso, pasó el tiempo y pasaron unos días y Jesús se fue, ascendió al cielo. Pero Pedro ya había borrado de su memoria el mal recuerdo de haber negado a Jesús. Y ya tenía en su memoria como que tú en Chile en los cassettes, como que boom, se dan vuelta. Como un reset, como un recomienzo. ¿Me entiendes? Entonces tú ya dejas atrás todas las cosas que te impedían seguir adelante, que era en primer lugar la vergüenza que él había sentido, y él recomenzó con el ministerio. Y te digo, el ministerio de Pedro fue tan poderoso, Naomi, que él sanó mucha gente. Por ejemplo, había una historia muy bonita, donde había un hombre que era cojo desde que nació. Y en ese tiempo, ustedes saben, los tiempos de Jesús, incluso ahora, la gente que es minusválida no tiene muchas oportunidades laborales, en ese tiempo menos. Entonces la única manera de él de ganar unas monedas al día era pedir limosna a la entrada del templo. Y entonces él viene y le pide unas monedas a Pedro. Y el Pedro le dice, yo no tengo dinero. Dice, pero lo que tengo te doy. Párate y sé sano. Y se paró el hombre y fue sano. Y entonces él era cojo inválido desde nacimiento. Toda la gente lo conocía, sabían que él no podía andar. ¿Y no te pasa, Naomi? Por ejemplo, cuando tú estás sentada mucho rato, estamos hablando de, ponle más de 1 hora. En la misma posición. En la misma posición y te vas a parar. ¿Sí o no que las piernas están como acalambradas? ¿Sí o no? Como que porque están las piernas fijas. Imagínate ese hombre que tuvo de años, más de 30, quizás más de 40 años. Ese hombre, porque no sale la edad, pero no habla que es un hombre joven, que estuvo las piernas en la misma posición desde que nació. Entonces no es solamente el milagro de decirle camina, hay que hacer una reconstrucción completa, en huesos, en piel, en ligamentos, en todo eso para que ese hombre, o sea, es un milagro difícil, que hay que tener un poder extraordinario para poder hacerlo. Resucitó a una mujer. ¿Sabes que hay una historia linda en la Biblia? Que era una mujer que era bien buena, que ayudaba a todo el mundo, que era una mujer solita, pero su vida era ayudar a los demás. Dice que su tiempo libre ella cosía vestidos, se lo daba a la gente que no tenía, cocinaba para los pobres, siempre estaba pendiente de los demás. Entonces cuando murió, toda la gente de ahí como del vecindario lloraban por ella, se llamaba Dorcas. Y entonces vino y le pidieron que por favor que él hiciera algo. Y Pedro oró por ella y la resucitó. Oh, imagínate, incluso la Biblia dice que el poder de Pedro era tan grande que la gente sacaba afuera a sus enfermos a la calle y que la sombra de Pedro, cuando caminaba, sanaba a la gente. O sea, wow, eso era. Entonces, Jesús sabía el potencial que Pedro tenía. Pedro no lo sabía. Pedro pensó que él no servía más que para pescar. Y el diablo también sabía. Por eso es que él utilizó esa oportunidad para quitarlo de su propósito. Entonces, pero imagínate, Jesús mismo, en su misericordia, no solo lo perdonó, porque lo perdonó, tú sabes, y lo perdonó en el instante mismo de cuando Pedro lo negó. Porque como vimos, la mirada que le dio no fue de condenación, fue una mirada de misericordia, de decirle, está bien, yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía, tranquilo, todo está bien. Pero Pedro tuvo que Jesús mismo ir y volverlo a convencer de su propósito. Y te digo, cuando él recomenzó el camino y siguió adelante, no fue fácil, porque en esos años estaba prohibido predicar de Jesús. Tú pagabas
o con golpes, o sea, te golpeaban, te azotaban, generalmente eran azotes los que te daban, o te encarcelaban solamente por hablar de Jesús. Y a Pedro lo azotaron y lo encarcelaron varias veces. Pero Pedro nunca más volvió a negar a Jesús. Nunca más. Se cree que Pedro tenía como 75 años cuando murió, que fue en el año 67 después de Cristo, mientras estaba Nerón siendo como el gobernador de ese tiempo. Y incluso, ¿sabes cómo lo mataron? Lo crucificaron. Lo crucificaron. Pero no quería ser crucificado igual a Jesús, entonces pidió que la cruz estuviera de vuelta. Al revés. Como pueden ver acá. Estuviera al revés. Entonces, Pedro tuvo un tremendo ministerio. Pero tomó tiempo para que volviera a hacer lo que hacía antes, pues porque no perdonaba a él mismo. No sé. Sí, Jesús estuvo con ellos varios días, estuvo varios días con ellos, reafirmándolo y todo, pero como te digo, Pedro, yo creo que nadie hubiera podido ayudar a Pedro a salir de ese momento espiritual tan triste que él estaba viviendo más que Jesús mismo. Y que Jesús sabía exactamente cómo hacerlo y fue el que lo logró hacer. Y yo te digo, yo me identifico con Pedro. Yo me identifico con Pedro porque, ¿cómo se llama? El tema de nosotros de hoy se llama no tires la toalla. Entonces, bueno, te quiero tirar la toalla quizás varias veces, pero me recuerdo una en particular. Cuando nosotros nos vinimos a este país, yo sé que todo en Chile, cuando les mencionan Estados Unidos, la gente que no ha vivido aquí, que ha venido solamente de paseo o conoce Estados Unidos por la televisión o el internet, este país es hermoso, tiene muchas cosas que quizá en Chile quizá nunca van a existir. Estamos hablando quizá de los parques Disney, todos los parques de entretenciones, Hollywood, playas preciosas, naturaleza, tecnología, muchas cosas lindas. Y uno cree que uno va a llegar a formar parte de ese mundo desde el principio. Y entonces cuando nosotros nos vinimos a este país, nosotros pensamos que así iba a ser. Nosotros íbamos a llegar aquí, que las puertas se nos iban a abrir de par en par y que íbamos a comenzar a disfrutar de este país, ¿cómo se llama? Todas las cosas lindas que este país tiene para ofrecer. Entonces, resulta que no, lamentablemente no fue así. Se nos hizo difícil al principio, golpeamos muchas puertas que nos abrían y batallamos bastante. Y el tema fue que cuando yo me vine de Chile, yo tuve la bendición de tener unos jefes preciosos, los mejores jefes que uno puede tener, que me tenían mucha estima. Incluso me hicieron 3 despedidas. Y en la última despedida rentaron un restaurante para despedirme. Y me entregaron flores. Y lo mejor fue que me llamó el dueño de la compañía con su papá. Y me dijeron, Katy, si te va mal allá, devuélvete. Devuélvete, aquí está tu trabajo esperando. No vamos a contratar a nadie por un tiempo. Y vamos a dejar tu puesto libre por si quieres volver. Entonces yo llegué a este país, empezamos a batallar con tu papá y veíamos que las cosas iban de mal en peor, literalmente. Entonces yo empecé a decirle a tu papá, fue un error venirnos, ¿qué estamos haciendo acá? Yo ya tengo mi buen trabajo esperándome, vámonos, y yo no quiero estar acá. Y lo tenía como bombo en fiesta. Repitiendo lo mismo. Y entonces, y tu papá no me podía decir nada porque no tenía argumentos para decirme, no, sé que nos va a ir bien porque las cosas no estaban pintando bien, ¿me entiendes? Entonces, lo único que me podía hacer cambiar de opinión y de no tirar la toalla era Dios mismo. Y lo hizo. Mira, nosotros no teníamos vehículo y aquí tú no te puedes mover si no tienes vehículo propio. Aquí no existe casi el transporte público, es muy limitado en ciertas áreas, realmente sin vehículo propio no te puedes mover. Aquí tú tienes que aprender a manejar chiquita. A los 16 estaba manejando Naomi y yo manejé, apenas tuve la oportunidad, la primera inversión que hicimos fue un carro, un vehículo, un auto. Pero en ese tiempo recién llegado no teníamos, entonces había una iglesia que tenía una van que nos iban a dejar y a buscar.
Y entonces estábamos recién yendo, teníamos como los segundo o tercer domingo, y era una iglesia grande, estamos hablando de cientos de personas. Y nosotros no conocíamos a nadie, y nosotros con tu papá nos sentábamos atrás, en la esquina al fondo, en los últimos asientos de la esquina, pegados a la pared. Entonces, íbamos para allá y todo. Y la cosa es que de repente se acercó una hermana que no conocíamos y que nunca más vimos. En serio. Y apareció, me acuerdo, estaba sentada. No me recuerdo bien de su cara, me acuerdo más que nada como de su cuerpo, que era como ancha y me hablaba como así, ¿me entiendes? Como que no te quede duda que te estoy hablando a ti, ¿me entiendes? Para ti y para ti. Exacto, y me dijo, te traigo palabra de Dios. Y yo le dije, ok, y me dijo, dice Dios que dejes de quejarte, que yo te traje para acá con un propósito. Deja de quejarte y espera, confía, todo va a salir bien. Y bueno, la cosa es que yo en ese momento ya no me quejé más, digamos, verbalmente. Ya a tu papá lo dejé tranquilo. Claro que seguía yo con ganas de irme, ¿para qué te lo voy a negar? No estaba contenta acá, pero dejé de quejarme por lo menos verbalmente y empecé a poner un poco más de esfuerzo en estar positiva. Y de esto ya han pasado 22 años. Imagínate cómo pasa rápido el tiempo. Aquí te tuve a ti, mi hija gringa. La única hija, mi princesita. Y se nos han ido abierto puertas, una tras otra, tras otra. Hay muchas cosas que yo sé que todavía no se han cumplido, que se van a cumplir. Pero empecé a aprender a confiar en Dios y no a mis propias fuerzas. Empecé a creerle a Dios y no creer en mis habilidades. ¿Me entiendes? Pero ha sido un proceso, porque no ha sido fácil. Hemos tenido bastantes dificultades, pero ya la manera en que las enfrentamos ya es diferente, porque yo sé, en mi mente está grabado el mensaje de que Dios me trajo y que Dios tiene un propósito. Entonces, la vida no ha sido fácil. Nos han abierto las puertas de par en par como yo creía que iba a ser de un principio, pero por lo menos la mentalidad cambió. Y eso, bueno, es para contar una anécdota, digamos, un poquito más espiritual que me sucedió. Pero vamos a volver un poquito a recordar a Pedro, que Pedro cuando negó a Jesús estaba bajo presión, porque en ese momento si él reconocía que él conocía a Jesús, iba a pagarlo con su vida. Entonces, a veces habla de cómo tomamos malas decisiones bajo presión. Entonces, también me pasó algo así parecido. Yo tengo como miles de anécdotas. Yo creo que cada capítulo que hablemos voy a contar alguna diferente porque me ha pasado de todo. Nuestra vida Yo tengo más aventuras que con Dorito. Así que, pero bueno. Resulta que en el 2008 aquí pegó un huracán, el huracán Ike. Fue casi categoría 3. Y más encima entró, nosotros vivimos aquí en el área de la costa y justamente entró por acá, por donde nosotros vivimos. La montaña rusa que está aquí en Quima quedó así, doblada por la velocidad, la intensidad de los vientos. Aparte el mar se metió a varios pies adentro, casi todas las casas de acá y todo, y casi la mayor parte de la ciudad, pero especialmente donde nosotros vivimos, estuvimos sin luz. Como 3-4 semanas estuvimos sin luz. Entonces en ese tiempo, Naomi, nosotros teníamos un solo vehículo que tu papá se lo llevaba todo el día al trabajo, porque donde él trabajaba en ese tiempo era un edificio de 4 pisos que se le voló parte del techo. Entonces toda el agua de la lluvia que trajo el huracán se metió hasta los 4 pisos, se inundaron. Entonces él se iba todo el día a trabajar porque ese era un edificio médico, que tenían que rápidamente repararlo porque tenían que seguir atendiendo pacientes. Entonces tú y yo nos quedábamos solitas en la casa. En ese tiempo fue en septiembre del 2008. Te faltaba un mes para los 5 años. Estaba chiquitita. Y entonces... Entonces resulta que unos gringuitos de frente nos avisaron que el McDonald's, que quedaba a unas 5 o 6 cuadras,
estaba abierto. Entonces yo te digo, Naomi, ¿vamos? Vamos al McDonald's. Ay, no. Y entonces vamos y partimos, pues dije, por lo menos se compra una hamburguesa y juega más que nada ahí en los refalines, los juegos. Y entonces llegamos caminando allá y resulta que el McDonald's no solo no estaba abierto en ese momento, no estaba abierto hace muchos días, ni pensaban abrir. No mintieron. Porque estaban sin luz, claro, nos dieron la información equivocada. Pero enfrente hay un supermercado. Y entonces yo vi que había fila fuera del supermercado. Y entonces dije, debe estar abierto, están atendiendo. Y llegamos y entonces pregunto, ¿está abierto? Y dice, sí, pero no tiene luz. Entonces usted tiene que hacer una fila acá. Y entonces cuando viene una persona con una linterna, y tú entras con esa persona y esa persona entra contigo y te dan 5 minutos para que tú compres tus cosas. Entonces entra de uno en uno. Y entonces yo estaba en la fila contigo de la mano, así. Vinieron y yo pensando en qué cosas íbamos a comprar. Y entonces cuando logramos entrar, resulta que el supermercado estaba casi vacío. Entonces no había nada de lo que yo quería comprar. Y yo me acuerdo que corría, me dieron una canasta en este brazo y te tenía bien agarradita con la otra mano. Por favor, para. Y entonces Ya es suficiente. corríamos por el supermercado y con la tipa siguiéndonos con la linterna de un lado al otro. Y yo, no hay esto, pues corría. Entonces yo tengo como en mi mente como unas lagunas mentales de ese momento y como flashazos nomás de recuerdo, que yo no recuerdo en qué momento se me ocurrió agarrar una sandía. Sí, una sandía grande. Y salgo, nomás me recuerdo afuera de ese supermercado con la sandía de un lado y contigo del otro. Y ahora tenía que caminar de vuelta a la casa. Imagínate. Y entonces cuando iba caminando, te lo juro, estas partes de los brazos me hacían así. Me tiritaban. Cuando íbamos por la tercera, cuarta cuadra, yo ya no podía más. Yo quería tirar esa sandía, deshacerme y llegar a la casa a estirar los brazos. Pero dije, lo único que traje, ya me queda poco. Agarré la sandía de nuevo. Y tú más encima, estoy cansada, llévame en brazos, levántame. Y yo, como te iba a tomar en brazos, iba apenas con los 2 brazos agarrando la sandía. No soy buena para caminar. No. Y bueno, llegué con la sandía a la casa y bueno, al final llegamos y la pudimos disfrutar después. Pero eso es una anécdota de tomar una mala decisión bajo presión. Porque yo si hubiera estado en mis 5 sentidos ya más tranquila, no se me hubiera ocurrido comprar una sandía sabiendo que me tenía que devolver caminando. Fue una decisión porque la tipa me apuraba y me apuraba y me apuraba y me apuraba. Y bueno, eso fue lo que resultó. Entonces, eso es lo que habla a veces también de lo que le pasó a Pedro. Era vida de muerte. Exacto, y Pedro siempre estuvo con Jesús. Porque con Jesús enfrentaron varias cosas también difíciles, pero él siempre era como su respaldo. Exacto, él estaba como Jesús era como su refugio, Jesús tomaba como el liderazgo. Claro, yo hago el primer paso, yo te sigo. Exacto. Entonces cuando tú estás cerquita de Dios, de Jesús, tú tomas buenas decisiones con tranquilidad, con fe y todo, porque tú estás cerquita de Dios, tú sabes que estás cubierto, tú sabes que Jesús va a ser tu fortaleza, te va a dar sabiduría, te va a dar guianza, todo eso. Pero cuando uno se aleja de Dios, es cuando uno está solo. Y donde uno empieza a cometer errores, empieza a tomar malas decisiones. Y es porque justamente nosotros mismos nos hemos alejado de Dios. Hay muchas cosas que han sucedido mal. Incluso cuando Pedro fue restaurado, tú sabes que la primera predicación de él, se convirtieron 3.000 personas. 3.000. Ahora nosotros, Naomi, tenemos esta oportunidad, este programa de televisión que nos dio el pastor Luis Riquelme para el canal LRP Televisión. Fue una oportunidad que nosotros no buscamos, que se nos ofreció esta oportunidad y la verdad que la dudamos bastante. Pero nosotros no sabemos a cuánta gente vamos a llegar. Hay mucha gente que quizás va a ver el video, no va a comentar nada, pero quizás en su corazón va a quedar parte de esta enseñanza y va a decir,
Si Pedro falló, le falló a Jesús mismo, habiendo estado 3 años con Jesús, y a la primera vez que tiene que enfrentar una situación difícil, lo negó 3 veces, y Jesús después resucitado, él mismo lo fue a buscar y lo restauró y lo recomisionó. ¿Por qué a mí no me va a pasar eso? Amén. ¿Por qué mis errores no se van a poder perdonar? ¿Por qué mis pecados van a ser tan grandes que me van a tumbar sin poder levantarme? Entonces yo creo que me gustaría que las personas que escuchen este programa tengan en su mente eso, que Dios los va a perdonar sea lo que sea que hayan hecho. Jesús les va a restaurar la vida aunque hayan caído al pozo más profundo. Jesús habló muy poco el tiempo que mientras él fue capturado y hasta que fue muerto en la cruz, habló muy pocas palabras, Naomi. Muy pocas, pero todas las palabras fueron de aliento. Primero a las mujeres que lloraban, porque le iban siguiendo mujeres que lloraban tristemente por lo que le estaba sucediendo. Y el Señor las consoló a ellas. Después, estando en la cruz, abajo estaba su discípulo más cercano, Juan, junto a su mamá María. Y él le dijo a Juan, te encargo a mi mamá, cuídala, ahora ella va a ser tu mamá. Después le dijo a Dios, le pidió a Dios que perdonara a todos esos hombres que lo habían golpeado y lo habían crucificado. Y le dijo, Señor, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Y la 4ª vez que habló fue para perdonar a uno de los ladrones, porque él tuvo crucificado en el medio y tenía un ladrón crucificado a cada lado. O sea, eran 3 en total. Entonces el ladrón del lado de acá se burlaba de Jesús. Y el ladrón del lado de acá le dice, ¿y tú por qué te burlas de Jesús, de él? Le dijo, nosotros estamos aquí porque hicimos cosas malas, andábamos robando, éramos unas malas personas. Le dijo, y merecemos este castigo, pero él no ha hecho nada. Wow. Le dice, y entonces el ladrón le dice a Jesús, por favor, le dice, no te olvides de mí. Le dice después, y Jesús le dice, no te preocupes, le dice, cuando hoy mismo, porque ese mismo rato iban a morir los dos, va a estar conmigo en el paraíso. Y le dio salvación a ese ladrón. Imagínate, nunca se quejó de los golpes, nunca le dijo a Jesús, a Dios, manda fuego del cielo o manda ángeles que destruya todo esto. Todas las palabras de Jesús en la cruz fueron de bondad hacia los demás. Entonces tú puedes no creer en Jesús, tú puedes no creer en lo que Él hizo, pero nadie puede acusar a Jesús de que Él haya hecho algo, ¿cómo se llama?, con maldad hacia nadie, ni en su peor momento. Y te digo, resucitado, fue a buscar a sus discípulos, fue a buscar a la gente que se había sentido desvalida, alejada de Jesús. Y sabes que a mí me gusta mucho un versículo que me gustaría que la gente lo pudiera leer después con más calma. Está en Filipenses, capítulo 3, los versículos 13 y 14, que dice, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por lo que está delante, prosigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ha señalado. Eso es lo que dice, imagínate, olvidando lo que queda atrás, esforzándome por lo que está delante, prosigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ha señalado. Es importante olvidar el pasado. Entonces nosotros tenemos que aprender a tener misericordia, no solo con nosotros mismos. Nosotros tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos, Naomi. Tú a veces me contabas que a veces te costaba ir a la iglesia, ¿no? Yes. ¿Por qué? Porque, o sea, pecaba tanto y decía, el Señor ya se cansó de mí, ya no me quiere perdonar. Obviamente con más exageración, como que cuando yo iba yo sentía vergüenza, yo decía, como estoy en un lugar tan... Me comparaba con los demás, estos hermanos siguen la palabra, son obedientes, y yo no sirvo para nada, o sea, soy pecadora, no sé por qué estoy acá, y todas esas cosas. Y después, a medida que van avanzando el evangelio,
y la predicación, uno dice ya, estoy bien, Dios perdona. Que yo creo que es el arma más poderosa que usa el enemigo para uno desestabilizarte y sacarte del camino que Dios te tiene, que es la vergüenza. Y yo voy aprendiendo con ustedes, yo nunca he sido buena, digamos, para orar, para ser consistente con la palabra de Dios. Así que a través de este programa también voy a saber más de Dios. Sí, esa es la primera misión de este programa, de poder acercar la Biblia a la actualidad. Lo que yo les hablábamos el programa pasado, que la Biblia es un libro que está vivo, no es un libro de historia, de cosas que sucedieron y que sucedieron en ese tiempo y que no tienen ninguna relación con nosotros ahora. Son historias que siempre se van a relacionar con lo que nosotros podemos estar pasando. Entonces, cada capítulo vamos a utilizar diferentes historias de diferentes personajes que nosotros podemos aplicar para aprender de las cosas buenas que ellos hayan hecho o de los errores que ellos hayan cometido. Porque nosotros somos seres humanos, Naomi. Todos vamos a cometer errores y si caemos 100 veces tenemos que volvernos a parar. La idea es tratar de ir aprendiendo de los errores. Tratar de no volver a cometerlos para poder avanzar. ¿Me entiendes? Pero no significa que Dios te va a condenar. No hay ningún error que exista que Dios te diga ya. Este ya fue la gota que rebalsó el vaso. La cosa es que nosotros, Naomi, como te digo, podemos relacionar con muchos personajes de la Biblia. En este tiempo Pedro quiso tirar la toalla, literalmente, y no continuar con el ministerio y volver a lo que él pensaba en su mente, que era para lo único que él servía, que era pescar. Entonces, pero la vida uno te enfrenta a desafíos. Estoy segura, Naomi, que tú también has querido tirar la toalla alguna vez, ¿no? Claro que sí, hermana. ¿Sí? Claro que sí. No, cuéntanos, a ver. Ok, le voy a contar desde el principio. El principio es mejor. Me había graduado de cuarto medio, ¿ya? Y yo creo que yo, como muchos jóvenes más, después que uno se graduó, uno quiere asumir más responsabilidades y ser más independiente en las pocas maneras que pueden hacerlo. Y esa forma de tener responsabilidad y más independencia fue buscar una pega, un trabajo, como se dice, no como los flightes, como digas. Una pega está bien. Okay. Una pega. Chilenismo. Pero, entonces, yo apliqué a varios tipos de trabajo. Ninguno me aceptaba, todos me decían, no estamos interesados. Y también quería tirarle toalla y digo, porque no tenía experiencia. Claro, pero yo decía, queremos gente. Y yo decía, quieren gente pero no me quieren a mí. That's so silly. Entonces después me llamaron de el parque de recreación. De diversiones. De diversiones de aquí, de Quima, que queda 2 minutos de mi casa. Me dijeron, para trabajar en el Starbucks de ellos. Me dijeron, queremos hacer una entrevista contigo. Ya. Y era un miércoles, entonces parto para allá. No, era un martes, ¿sabes por qué? Porque después del colegio iba derechito para allá. Ah, sí. Entonces yo digo, mamá, voy a ir un poco atrasada a la casa. Y dice, ¿por qué? Buena entrevista de trabajo, nos vemos. Entonces yo voy para allá y me siento y de mi resumen, me pregunta qué horario puedo trabajar, les doy todo mi historia y todo así. Y dice, ya, tiro el papel así, mi resumen así, y dice, ¡está contratada! ¡Yeah! Y yo digo, sabía que me iban a aceptar. Soy una mujer con tantos valores y tantos talentos. Y humilde. Que le quede claro. Entonces trabajé en Starbucks, pero cuando yo apliqué a Starbucks, yo tenía la visualización de que iba a ser una café tranquila, así. Música de jazz al fondo. Yo así, ¿quieres un cafecito? Ok, yo se lo daba. Aquí tiene. Gracias, Nami, gracias, era la mejor. Te amo, gracias. De nada. Iba a ser un trabajo súper así tranquilo. Pero la cuestión es que no es así. Es completamente... Todo el día. Y la cosa es que todos estaban así, en su propio ritmo así, y nadie me quería enseñar a mí cómo hacer las cosas. Entonces quería tirar la toalla porque antes de tener un trabajo tenía una vida más calma, más calmada. Yo
podría hacer cosas a mi ritmo y ahora tenía que hacerlo al ritmo de ellos. Me costó harto, pero lo hice. Porque ahora soy jefe. Entonces, ¿cómo se llama? Pero no fue fácil. Porque toda la gente, o sea, los clientes son un poco complicados. Te ponen problemas a veces para todo. Te hacen malas caras. Sí, fue difícil, pero Nemi, la verdad, cuando tú me dijiste que tú querías aplicar al trabajo, yo no quería. Yo tengo que reconocer que yo no quería porque yo quería que te enfocaras en los estudios. La Naomi está estudiando enfermería para luego especializarse en anestesiología. Entonces son clases difíciles que estás tomando, mucha biología, anatomía, microbiología y varias más que no recuerdo ahora, pero son clases que donde tienes que te exige bastante horas de estudio. Entonces yo la verdad que no estaba muy de acuerdo, pero la verdad que ahora que ha pasado el tiempo, la verdad que encuentro que ha sido súper beneficioso, aparte de no solo por el tema económico, que ahora ya tienes tu dinero para darte más tus gustos, sino que más que nada por tu carácter, no, porque teníamos que aprender aquí ella es mi hija única, entonces yo por lo general la consiento mucho. La consentimos. Entonces, bueno, la consentimos mucho y ¿cómo se llama? Entonces ella no estaba como muy acostumbrada a primero a que la anduvieran apurando, a que la criticaran, a tratar con todo tipo de personas, a estar bajo presión continua. Yo era más defensiva, entonces cuando alguien me decía, no lo estoy haciendo bien, ¿cómo que no lo estoy haciendo bien? Exacto. Yo sé lo que estoy haciendo. Sí. Entonces la verdad que para tu carácter te ayudaba bastante y el tema laboral, cuando ya el día que te gradúes y todo, ya bueno, vuelvo a repetir, carácter que se necesita para estar en el mundo laboral y codearte con pacientes, con trabajadores, ¿cómo se llama? Compañeros de trabajo, con jefatura y con todo tipo de cosas, es algo que ya la experiencia la tienes. Pero son cosas que no se pueden aprender en teoría, o sea, tienes que aprenderlas en la práctica. Lo que voy es que era un trabajo tan diferente porque también heladería al mismo tiempo. Entonces a veces se caían los freezers y había que botar así unos 30 botes en el sink, limpiar todo el helado porque todo se desparramaba en el piso, limpiar adentro del refrigerador, toda la onda. Y yo, hermanos, como dice en este capítulo, quería tirar la toalla. Porque yo decía, soy una mujer tan frágil, tan inocente, tan humilde. Yo no merezco esta vida. Yo soy una mujer con tantos valores. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo aquí? Debería estar en la casa durmiendo. Exacto. Aquí estoy quedando 2 horas después que me tendría que haberme ido limpiando pero imagínate, en el piso sola. Ahora ya te han subido el sueldo 2 veces porque te lo ganaste a pulso. Entonces, y esto es el principio de muchas cosas más que van a venir. Entonces, bueno, ya ahora nos quedan poquitos minutos ya para terminar nuestro programa. Quería darle las gracias nuevamente al pastor por darnos esta oportunidad, que no ha sido fácil, ha sido un desafío que hemos tenido. Como decía anteriormente, esta es la primera vez que hacemos algo así. Yo por muchos años le enseñé a los niños, pero tuve los niños siempre enfrente mío. Este es algo diferente, mirando hacia una cámara. Mirando una cámara, sin saber cuánta gente del otro lado nos va a estar mirando, Naomi, cuánta gente le va a gustar lo que enseñamos, cuánta gente se va a relacionar con el tema. Hemos tenido que aprender con cosas de la tecnología, utilizar cámaras y cosas así, que no, la verdad que no ha sido fácil, pero estamos contentos. Estamos contentos, agradecidos de Dios, del pastor, del canal LRP Televisión, que abrió las puertas a nosotros y esperamos continuar adelante. Y bueno, después de cada mensaje, de cada capítulo, queremos dejar un mensaje de reflexión. El primero, no nos castiguemos tanto nosotros mismos, no nos demos tanto palo, no seamos tan duros con nosotros mismos. Y lo otro, no seamos tan duros con los demás. Tratemos de empatizar más y de criticar menos. Tratemos de ver a lo otro con los ojos que de Jesús. Perdonándose a sí mismo, la única manera que tú puedes seguir con el propósito que Dios te ha dado. Exactamente, porque si Pedro no se hubiera perdonado a él mismo, no hubiera podido. ¿Le vieron nomás sido un pescador? Miles de personas no se hubieran convertido, muchas personas no se hubieran sanado.
Y imagínate, estamos hablando de Pedro. ¿Sabes tú? Antes de que, en la última que me había olvidado, en ese tiempo el pueblo judío era un pueblo muy cerrado, como que eran ellos nomás, ¿me entiendes? Entonces generalmente el evangelio de Jesucristo está enfocado a los judíos. A través de Pedro, Pedro fue el primero que le predicó a un hombre que se llamaba Cornelio, que fue al primero que le predicó que no era judío, que Dios le dijo que tenía que predicarle a él también, que él también había venido para los no judíos. Él abrió esa puerta, que para nosotros quizás como algo insignificante, pero en ese tiempo era como wow, o sea, de verdad le va a predicar, le va a dar importancia a gente que no es judía, ¿me entiendes? Porque ellos tenían como mucho orgullo, los judíos, y hasta el día de hoy son así. Entonces ellos veían ellos nomás. Y Dios utilizó a Pedro porque Pedro tenía el carácter de enfrentar ya la crítica. Imagínate, porque Pedro fue criticado por eso. Porque era como, wow, o sea, estás traspasando una línea que no se debía haber traspasado. Entonces, pero imagínate, después de haber negado a Jesús, de haberse apartado por la vergüenza, todo lo que sucedió después. Entonces, si queremos alcanzar las bendiciones y los propósitos de Dios, tenemos que justamente hacer eso. Levantarnos si nos caemos, castigarnos menos, y si vemos a alguien que cayó, no ponerle el pie encima para que se quede más ahí, sino darle la mano para levantarlo y sacarlo de ahí. Hacer como fue Jesús. Hacer como fue Jesús. Y como digo, vuelvo a repetir, cuando Él estuvo en la cruz, siendo castigado de una manera tan horrorosa por cosas que no hizo, Él en vez de lanzar palabras de condenación, dio amor hasta el último suspiro de vida. Entonces, nosotros tenemos que imitarlo a Él. Gente que va a la iglesia y gente que no va a la iglesia. Gente que puede creer en Jesús y gente que no puede creer, que quizás no lo conoce. Aprendamos a ser más empáticos, más amables, y la verdad es que este mundo va a ser mucho mejor. Amén. Si nosotros imitamos más a Jesús, este mundo va a ser mucho mejor. No existiría el bullying, no existirían muchas cosas, que la depresión, no existirían muchas cosas que están matando a la humanidad ahora, si nosotros fuéramos un poquito más como Jesús. Así que no tiren la toalla, sigan adelante, Dios los ama, tiene propósitos para cada uno. No va a ser fácil. El que te diga que el camino va a ser fácil te está mintiendo. No va a ser fácil. Los obstáculos lamentablemente siempre van a existir, pero seamos valientes, demos la pelea hasta el final. Perseverancia, hermanos. Exactamente. Y quiero que lo volvamos a repetir el versículo para despedirnos. Pero quiero que lo leas tú. Ok. Está en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por lo que está adelante, prosigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ha señalado. Exactamente. Olvidemos lo que está atrás y esforcémonos por continuar adelante. Así que bueno, bendiciones a todos. Que Dios los bendiga. Gracias por ver este video. Si quieren comentar, nosotros vamos a estar atentos a cualquier comentario que quieran hacer. Y los vemos nuevamente, en la próxima. Sí, con un nuevo capítulo de ¡Resplandeciendo! ¡Resplandeciendo! Gracias, bendiciones a todos.